Italia contra Francia, un choque de estrategias en la Segunda Guerra Mundial. En el vasto campo de batallas e historias de la Segunda Guerra Mundial, hay eventos que permanecen en la sombra, eclipsados por grandes victorias o impactantes derrotas. Uno de estos episodios es el enfrentamiento entre Italia y Francia en 1940. Este breve pero simbólico conflicto refleja la ambición desmedida de Mussolini y las tensiones dentro de las fuerzas del eje, mientras que plantea preguntas críticas sobre estrategia, preparación y liderazgo. Hoy desentrañamos esta historia dramática, reviviendo un choque que marcó el inicio del declive italiano en la guerra. En junio de 1940, Europa estaba inmersa en la tormenta de la guerra. Francia luchaba desesperadamente por defenderse de la imparable maquinaria de guerra alemana, mientras que Italia, liderada por Benito Mussolini, había mantenido su neutralidad desde el estallido del conflicto. Pero esa neutralidad estaba cargada de ambición. Mussolini esperaba el momento oportuno para posicionar a Italia como un jugador clave en el tablero global, consolidando su sueño fascista de un imperio renacido. Mientras Alemania aplastaba a Francia en el norte, Mussolini vio la oportunidad perfecta para intervenir. Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio de 1940. Para Mussolini, era una jugada sencilla: golpear a un enemigo debilitado y recoger el botín de la victoria. Pero el contexto militar y político de Italia contaba una historia diferente, una de ilusiones y sobreestimación. ¿Por qué Mussolini lanzó a Italia en una guerra para la que el país no estaba preparado? La respuesta radica en su necesidad de poder y prestigio. Soñaba con un imperio italiano extendiéndose por el Mediterráneo, una Mare Nostrum que rivalizara con el antiguo imperio romano. Quería participar en la repartición de territorios después de la inevitable derrota de Francia. Pero su impulsividad fue un grave error. Italia sufría de un ejército mal equipado, una logística deficiente y escasa moral entre las tropas. Mussolini creyó que Francia, agobiada por la guerra con Alemania, ofrecería poca resistencia. Lo que no consideró fueron los desafíos del terreno alpino y la feroz determinación francesa de resistir. El anuncio de guerra el 10 de junio de 1940 marcó la entrada formal de Italia al conflicto. Mussolini esperaba una victoria rápida que asegurara territorios como Niza, Saboya y Córcega. Creía que Italia estaba destinada a unirse a Alemania en la cima de un nuevo orden mundial. Sin embargo, las primeras señales de problemas eran evidentes. Mientras los fascistas italianos celebraban lo que parecía ser una jugada estratégica brillante, los militares que liderarían el ataque expresaron serias dudas sobre las capacidades reales de las fuerzas armadas italianas. El teatro del enfrentamiento italo-francés se centró en los Alpes, donde los dos países comparten una frontera natural. Este terreno, con picos escarpados y condiciones climáticas extremas, no era propicio para ataques rápidos y decisivos. Las defensas francesas en esta región consistían en un sistema de fortificaciones conocido como la Línea Alpina, una extensión del famoso sistema Maginot. Aunque Francia estaba bajo presión severa en su frente norte contra los alemanes, mantuvo a tropas bien posicionadas para defender los Alpes del ataque italiano. Por su parte, las tropas italianas enfrentaron inmensos desafíos: la falta de mapas precisos, poca preparación para combates en montaña y un naciente caos logístico debido a suministros insuficientes. El 20 de junio de 1940, Italia lanzó su ofensiva contra Francia. Las fuerzas italianas avanzaron hacia puntos clave a lo largo de la frontera, pero pronto quedó claro que la campaña no sería tan sencilla como Mussolini había imaginado. El ataque pronto encontró problemas logísticos. Soldados mal armados, algunos careciendo de ropa adecuada para el frío glaciar, avanzaron lentamente en un terreno traicionero. Además, carecían de artillería pesada suficiente para abrirse paso por las defensas francesas. En medio de estas dificultades, las fuerzas francesas, aunque superadas en número, lucharon con una resistencia feroz. En el paso del pequeño San Bernardo y otros puntos de combate, los defensores franceses utilizaron el terreno a su favor, infligiendo bajas y deteniendo el avance italiano. Mientras Italia luchaba en los Alpes, la ocupación alemana de Francia alcanzaba su punto culminante. París cayó el 14 de junio, y pronto el ejército francés ofreció un armisticio a Alemania. Este desarrollo reconfiguró las prioridades del conflicto. Con los alemanes forzando a Francia a capitular,
los italianos encontraban menos razones estratégicas para continuar un ataque costoso y difícil. Eventualmente el avance italiano logró pequeños territorios en los Alpes franceses, pero a un alto costo humano y material. El 25 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Italia, cediendo algunas áreas limitadas en los Alpes. Sin embargo, estas ganancias eran mínimas en comparación con lo que Mussolini había previsto. Italia obtuvo solo un puñado de pequeños pueblos y un trozo simbólico de territorio montañoso, resultados que minaron seriamente la propaganda de Mussolini sobre la gloria nacional. Por su parte, los soldados italianos volvieron a casa desilusionados, cargados con historias de un conflicto que expuso los límites de la ambición fascista. El fracaso italiano en alcanzar objetivos significativos dejó daños irreparables en la confianza pública y el prestigio del régimen de Mussolini. Este enfrentamiento reveló dudas sobre la capacidad de Italia para desempeñar un papel clave en la guerra. Militarmente, la experiencia mostró la alarmante falta de preparación del ejército italiano, un problema que continuaría persiguiéndolo en otros frentes, especialmente en el norte de África y Grecia. Políticamente, Italia quedó a la sombra de Alemania, una relación desigual en la que Hitler trató de socavar aún más la posición de Mussolini. ¿Qué puede enseñarnos esta historia hoy? La guerra de Italia contra Francia en 1940 es un ejemplo flagrante de cómo las decisiones impulsadas por la ambición y la propaganda, en lugar de una estrategia bien planificada, a menudo conducen al desastre. La falta de enfoque, recursos y preparación no solo condenó la campaña, sino también la percepción de Italia como un aliado serio en el eje. Por otro lado, también arroja luz sobre la resistencia francesa, que a pesar de enfrentar un colapso nacional, logró defenderse heroicamente en uno de los terrenos más inhóspitos. Es un tributo a las fortalezas humanas incluso en momentos de desesperación. Al mirar hacia atrás, los enfrentamientos en los Alpes entre Italia y Francia pueden parecer pequeños en el contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos eventos reflejan verdades universales sobre la guerra, la importancia de la preparación, el impacto del terreno y el precio de la sobreestimación. Para los entusiastas de la historia, este conflicto ofrece una fascinante ventana hacia las dinámicas internas del eje y la complejidad de liderar una nación en tiempos de guerra. Es un recordatorio de que incluso los momentos menos conocidos de la historia están llenos de lecciones. Invitamos a investigadores y amantes de la historia a profundizar en este episodio, explorando las decisiones y consecuencias que definieron esta breve pero significativa campaña. En cada rincón de la historia, hay historias memorables esperando ser descubiertas.